¿Sabías que el personaje de Michael Myers, una de las figuras más emblemáticas de Halloween y el terror en general, está basado en una persona de carne y hueso quien tiene una de las historias criminales más perturbadoras de todos los tiempos? Este hombre, que pocos recuerdan y algunos ni siquiera conocen, fue uno de los tantos demonios en tierra existentes, capaz de cometer los actos más atroces e inquietantes sin ninguna clase de remordimiento. Pero tranquilo, que si no sabes sobre este perturbador ser, déjanos adentrarte en el tema y analicemos juntos el terrorífico caso de Stanley Stiers. Muchos fanáticos de las películas de terror conocen al icónico Michael Myers, pero pocos saben que la leyenda urbana sugiere que John Carpenter, su creador, pudo haberse inspirado en Stanley Stiers. ¿Quién era este hombre y cómo su historia se mezcló con la ficción? Stanley Stiers fue un niño maltratado desde que tiene uso de razón, siendo brutalmente agredido física y mentalmente por sus padres adoptivos, quienes se emborrachaban con frecuencia para así violentarlo sin remordimiento. También tenía una hermana con quien los padres marcaron siempre una notoria diferencia de trato, no la maltrataban y le demostraban mucho cariño, teniéndola como prioridad por sobre Stanley, algo que hizo entender a la niña que también tenía el poder de maltratar a su hermano. Stanley llegó a la familia por un error, ya que la enfermera quien tenía a su cargo a los recién nacidos solía cambiar a los bebés de lugar para entregarlos a diferentes familias. Gracias a este terrible error y todo lo que sufrió, el joven Stiers se amoldó para cometer lo peor, pero de ello te hablaremos más adelante. La masacre de Halloween. En la víspera de Halloween de 1923, una oscura noche en Iowa, un niño de tan solo 11 años cometió uno de los crímenes más atroces que se recuerdan. Pero vayamos paso a paso. En la noche de brujas, como comúnmente se le llamaba Halloween por aquellos años, Stanley tenía toda la intención de salir a pedir dulces como lo haría su hermana y en general todos los niños del vecindario. Stanley amaba la idea de ponerse un disfraz a tono con la noche, sin que nadie pudiera juzgar o despreciar su apariencia, simplemente ser libre, pedir dulces, disfrutar de Halloween como si por un momento fuera un niño normal, sin conflictos ni maltratos. Pero trágicamente, esto no fue así. Los padres de Stanley le prohibieron salir a pedir dulces. En cambio, su hermana pudo salir a disfrutar Halloween como cualquier otro niño. El enojo del joven era incomparable e iba en aumento al pasar las horas nocturnas. Lo único que quiso en mucho tiempo fue salir a pedir dulces y se lo prohibieron. Stanley se llenó de impotencia y fue cuando llegó su hermana que desquitó su enojo poco a poco. La vio llegando a la casa por la ventana y fue allí donde se preparó. Estaba decidido con lo que iba a hacer. Tomó un cuchillo afilado y se encargó de dejarla sin vida. Y aunque nos gustaría pensar que ahí terminó todo, fue solo el comienzo de su masacre. Posteriormente siguió con sus padres, quienes en estado de ebriedad como de costumbre, no estaban en su total conciencia, así que el niño se aprovechó y también culminó con sus vidas, utilizando el mismo cuchillo. Stanley tenía un repudio tan grande hacia su familia que quería terminar con ella de raíz, así que también se deshizo de su perro, con quien finalizó su matanza familiar para luego ir a las calles. Se encargó de ponerse su disfraz, una máscara blanca y un traje negro, y se mezcló con el resto de los niños, buscando su siguiente objetivo, los niños que lo molestaban en la escuela. Cuando los encontró, con su rabia a tope, Stanley le quitó la vida a sus compañeros. No se sabe con exactitud a qué tantos niños. Lo que sí se sabe es que a uno de ellos, a quien le guardaba más rabia, lo exterminó utilizando un cuchillo y también se encargó de exterminar a sus padres, dejándolos tirados en la sala de su casa. Luego de realizar su masacre nocturna, comenzó a columpiarse en el patio de la casa de las víctimas, comiendo sus dulces en un estado de total tranquilidad.
Fue entonces cuando llega la policía, a quien un vecino había llamado tras escuchar los gritos desgarradores de las víctimas, y al encontrar al joven con sus manos ensangrentadas aún y su cuchillo en la mano, las autoridades deciden trasladar al perturbador joven a un hospital psiquiátrico. El escape de Stanley. Después de ser internado en un hospital psiquiátrico, Stanley protagonizó una fuga tan impactante como sus crímenes. Resulta que Stanley fue atendido por 13 años en el hospital psiquiátrico. Todo parecía ir bien. Las personas se sentían seguras de que tal hombre estuviera custodiado e internado sin posibilidad de salir. Dicha amenaza había culminado, pero pronto todo cambió y volvimos al peor escenario. Con 24 años de edad, también en la noche de Halloween, pero en el año 1936, Stanley escapa del hospital, rompiéndoles el cuello a 2 funcionarios quienes lo despreciaban. Fue esquivando federales y poco a poco cobrando sus venganzas. Descubrió que habían atrapado a la enfermera quien cambiaba a los recién nacidos de sus camillas, y entonces fue tras la misma para vengarse, ya que gracias a ella vivió todos los maltratos de su vida. Poco a poco, luego de atrapar a su última víctima, se fue escabullendo, huyendo y perdiendo a los federales que lo seguían. Fue desapareciendo y así terminó quedando prófugo. No se sabe si siguió con sus matanzas en las noches de Halloween, no se sabe nada sobre él. Se convirtió en un verdadero fantasma en la tierra. ¿Verdad o mito? A lo largo de los años y con la popularidad que han ganado las películas de Michael Myers, varias personas se han cuestionado si la historia de Stanley Stiers es completamente real. ¿La historia se trata de hechos documentados o solo de una leyenda urbana que ha crecido con los años? La realidad es que hay 2 extremos al respecto, quienes consideran real la historia y defienden la existencia de Stanley Stiers, y quienes son más escépticos al respecto y cuestionan su existencia y su historia. En general, no hay información oficial ni registros de que dicha persona haya causado tanto daño ni de que haya existido. Se dice que fue generada a partir de fanáticos de las películas e internautas quienes crean leyendas urbanas. Aún así, quienes creen en la historia consideran que debido a que Stiers se encargó de desaparecer, también hizo que su nombre desaparezca, su información y todo lo que en algún momento se supo de él, y con ello, y el notorio paso de los años, Stiers borró su huella en el tiempo. La historia de Stanley Stiers, real o no, es un reflejo de los terrores ocultos en la vida diaria, un personaje que ha cruzado la línea entre la ficción y la realidad, dejándonos muchas preguntas. ¿Hasta dónde puede llegar el horror humano? ¿Qué otros secretos ocultos se esconden detrás de nuestras historias favoritas de terror? ¿Y tú, qué opinas del caso? ¿Crees que realmente este ser existió o que solo se trata de una leyenda urbana? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Esperemos que este video te haya gustado. Si fue así, te invitamos a darle like y suscribirte para no perderte de ninguna novedad. También te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales donde subimos contenido exclusivo. Sin más que comentarte, un saludo y nos vemos en el sótano en un próximo video.